Así que también el dominio son todos los reales. ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Imagen de la función g. Si esto que estaba elevado al cuadrado es una parábola, esto que está elevado a la primera es una función lineal, una recta. La graficamos a la recta. Es subir 5, marcar el punto, subir 3 más, correr uno, una recta así. Esto viene para este lado y esto viene para acá. Se proyecta de esa manera y toma todos estos valores que tenemos acá. Así que la imagen de la función g son todos los reales también. Bien. Saqué el dominio, saqué la imagen de las dos funciones que me dieron como dato. Lo primero que tengo que hacer. Segunda cosa que tengo que hacer. Acá yo se los voy a escribir así. Condición de existencia de la función compuesta. Esta condición que es de teoría dice así: la imagen de la función g intersectado con el dominio de la función f me tiene que dar distinto de vacío. Esta condición se debe cumplir. Si no se cumple, si yo hago esto y el resultado me da vacío, tengo que parar el ejercicio ahí nomás y decir, no existe la función compuesta. ¿Estamos? Ahora, antes de continuar con el desarrollo del planteo, que estoy por hacer, quiero que presten atención a lo que les voy a decir. El ejercicio me pide esto, f compuesto con g. La condición de existencia de la función compuesta es, miren, ustedes tienen dos funciones. Esta es la primera función y esta es la segunda. Siempre es así. La imagen de la segunda intersectada con el dominio de la primera. Digo esto para que no se confundan después. Me piden G compuesto con F, ¿eh? Va a ser la imagen de F intersectado con el dominio de G. ¿Comprendido lo que estoy hablando, no? Yo tengo la función f, la función g. F compuesto con g. Me fijo acá. Esto es la primera función y esta es la segunda. Cuando voy a poner la condición de existencia es la imagen de la segunda intersectado con el dominio de la primera. Siempre, toda la vida así. ¿Eh? Entonces, si me dan de esta manera, esta va a ser la primera, esta va a ser la segunda. ¿Sí? Aclaro eso porque es importante que nos demos cuenta. Bueno, voy a reemplazar lo que yo ya saqué en la parte de arriba. Imagen de G. Voy a buscar la imagen de la función G, son todos los reales. Se intersecta con el dominio de la función f, que, bueno, en este caso también son todos los números reales. Entonces la intersección de reales con reales, intersección recuerden que son los elementos comunes, acuérdense del introductorio de matemática, me va a dar distinto de vacío. En consecuencia, existe f compuesto con g. ¿Estamos? Va a existir la función compuesta. Acá se puede complicar, a veces necesito resolver lo que me quede aquí porque a veces me da otro valor, entonces bueno, ya vamos a ver en algún otro planteo. Este dentro de todo está medio piola. Tercera cosa que vamos a hacer. Necesitamos calcular el dominio de la función compuesta. Y el dominio se escribe así. Dominio, entre paréntesis, de f
compuesto con G es igual. Se hace una llave y se anota esto. X pertenece al dominio de G, tal que G de X pertenece al dominio de F. Este encabezado tienen que colocarlo siempre. Sería, no olviden que estamos haciendo F compuesto con G. Entonces, la función F era la primera y la función G la segunda. Es X pertenece al dominio de G, dominio de la segunda función, tal que G de X, que es la segunda función, pertenece al dominio de la primera. Siempre de esa forma. Me llevo por acá. F es la primera, G es la segunda. Entonces, tengo que poner X pertenece al dominio de la función G, al dominio de la segunda función, tal que la segunda función pertenezca al dominio de la primera. Y acá voy a escribir de nuevo, dominio de F compuesto con G es igual. X pertenece. ¿Cuál es el dominio de la función G? Los reales. Lo tengo ahí. Tal que G de X. ¿Quién es G de X? 3X más 5. Es la función que nosotros hemos copiado recién. Pertenece al dominio de F. El dominio de F, todos los reales. Ya lo tengo acá. Bien. Elegí este ejercicio para empezar porque dentro de todo es lo mejor que nos pueda pasar que nos quede así. Después vamos a ver cómo se puede complicar. Aquí tengo reales y reales. Y también se hace una intersección, solo que no se le escribe. Entonces, si yo tengo reales y reales, y si tengo que sacar una intersección, me va a dar el dominio de F compuesto con G, también los reales. O sea, saqué el dominio de la función compuesta. Luego también más adelante, la semana que viene, les voy a enseñar un truco para sacar el dominio de la función compuesta, para no errarle al asunto. Ya lo van a ver más adelante. Bien, como cuarta cuestión, ¿qué tengo que hacer? Resulta que necesito sacar lo que es o se llama la expresión analítica de la función compuesta. O sea, a ver, para que nos entendamos, ¿qué es la función compuesta? Es una tercera función que ustedes van a tener. A ustedes le dan el dato de 2 siempre, f, g, o h, j, no sé, la letra que quieran. Y van a tener que encontrar una tercera función, que es esta, la compuesta. O sea, de las dos funciones van a ser una. Y eso es lo que voy a hacer ahora. He sacado el dominio de esa función compuesta. Y ahora voy a escribir la expresión analítica de la función compuesta. Acá voy a poner expresión analítica de F compuesto con G. Bueno, ¿cómo me va a quedar la expresión analítica de la función? Así, entre paréntesis, F compuesto con G de X es igual a F de G de X. Acá puedo poner paréntesis, puedo poner corchete, lo que les quede más cómodo, no sé, como quieran. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que reemplazar la función G en las X que tiene la función F. ¿Cómo dijo? La función G en las X que tiene la función F. Entonces esto me va a quedar así. Hecho paso a paso, F me va a quedar entre paréntesis la función G. No se olviden que la función G era 3x más 5. Va a ser igual a reemplazar
el 3x más 5 en las x que tiene la función f. Entonces, ustedes fíjense en la función f que han copiado recién, la función f dice x al cuadrado menos 1. 3x más 5 elevado al cuadrado menos 1. Han reemplazado la función g en las x de la función f. ¿Estamos? Aquí se resuelve lo que me queda. No lo dejo de esa forma. Entonces voy a hacer un pasito más para poner así f compuesto con g de x igual a f de g de x igual a f de 3x más 5 igual. Y voy a hacer el cuadrado de un binomio. Me va a quedar 9x al cuadrado. 3 por 2, 6. 6 por 5, 30x más 25 menos 1. Resolví el cuadrado del binomio, ya lo hice medio rapidón y nomás, no tan paso a paso. Y voy a escribir entonces f compuesto con g de x igual a f de g de x igual a f de 3x más 5 igual a 9x al cuadrado más 30x más 24. Expresión analítica de mi función compuesta. Una tercera función que me sale luego de trabajar con las dos que me dan como dato. Esa es la expresión analítica. Y una vez que hago la expresión analítica, siempre, generalmente me van a pedir siempre eh, forma completa. Forma completa de la función compuesta. ¿Cómo es la forma completa de la función completa? La función compuesta. La forma completa es poner, no se olviden, el nombre de la función, el dominio, el codominio y la expresión analítica. Entonces, si a mí me piden la forma completa, yo tengo que escribir f compuesto con g, en este caso, dos puntos, dominio, los reales, es el dominio que hemos sacado acá, el que estoy marcando ahí. El codominio, siempre todos los reales, no van a tener problema con el codominio porque ustedes trabajan con funciones de variable real, así que siempre va a ir esto aquí. El codominio, siempre los reales, nunca otra cosa. X igual, aquí voy a poner entre paréntesis f compuesto con g de x igual a 9x cuadrado más 30x más 24. Listo. Ahí termina el ejercicio. No tengo que hacer nada más. Em, Eso es f compuesto con g. ¿Estamos? F compuesto con g. Ahora, supongamos de que el planteo me pida no solamente que haga f compuesto con g, sino que haga g compuesto con f. G compuesto con f. Al revés. Y entonces ahí sería todo, ahí termina el Acá análisis. termina, acá termina el tema de la función compuesta. Ah, Eso bueno, es todo lo que tenéis que hacer. más fácil que la otra. Más fácil que la función inversa, decís vos. Sí. No sé, las dos tienen su historia. Por ahí, qué sé yo. No sé, a mí me gusta más función inversa que función compuesta, pero bueno, noto que les es más fácil la función inversa que la compuesta. Pero bueno, qué sé yo, son cuestiones de gusto. Yo acabo de hacer entonces, vuelvo a repetirles, la función f compuesta con g. Pero podríamos hacer, como quien practicar, al revés. G compuesto con f, para que vean cómo queda. ¿Eh? También, para que veamos cómo viene la mano. Entonces, aquí, yo voy a subir. ¿Ustedes ya han copiado hasta acá? Sí, ¿no? Supongo. Sí, sí. Bueno, No bien. sé. Yo voy a hacer acá al revés, aquí arriba.
para ir haciendo una comparación de lo que estamos haciendo. Esperen que voy a subir la hoja. Aquí. Vamos a borrar esta porquería que hemos puesto. A ver, a ver. ¿Va? ¿No la puedo borrar? Mira. Que quiero aprovechar el lugar acá para que vamos viendo y comparando. No sé si ustedes cómo lo habrán copiado. Si lo han copiado así como yo, todo a lo largo de la hoja, si les queda lugar acá en esta parte, podrían hacer también el ejercicio ahí para irlo comparando. Presten atención acá. Yo voy a agarrar. Ay, qué inútil, no sé qué quiero borrar esto. Por favor. A ver si podemos cambiar de color. Vamos a trabajar con el rojo. Listo. Bien. Acá voy a hacer entonces a mano derecha de la hoja que vimos recién, al revés. O sea, voy a buscar G compuesto con F. Entonces, esta va a ser mi primer función y esta va a ser mi segunda función. Siempre así, de la izquierda a la derecha. Primera función, segunda función. Entonces, por así, vuelvo a repetir, G compuesto con F. ¿eh? Para que veamos cómo nos queda. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Es esto, que ya lo tenemos del ejercicio anterior, digamos, no lo voy a volver a repetir. ¿Sí? Pero tendría que sacar dominio de F, la imagen, todo. Dominio de las dos y la imagen de las dos. Que sería el mismo paso, digamos. Acá voy a poner, como segundo lugar, la condición de existencia de la función compuesta. Entonces, aquí viene la cuestión de lo que estábamos hablando hace rato. Es la imagen de F intersectada con el dominio de G. Porque estoy buscando ahora G compuesto con F. ¿Comprendido? ¿Eh? Imagen de F intersectado con el dominio de G. Esto me tiene que dar a mí distinto de vacío. Entonces, veo la imagen de la función G, imagen de la función G, voy a venir y voy a poner acá desde -1 al más infinito, intersectado con el dominio de la función G, que son todos los reales. Y esto me tiene que dar distinto de vacío. La intersección son los elementos comunes. El resultado de esto es cerrado en -1 hacia el más infinito, que me da distinto de vacío. Entonces voy a poner lo mismo que puse hace rato. En consecuencia, existe, en este caso, G compuesto con F. ¿Sí? Entonces recuerden que lo que estoy haciendo con rojo es al revés, G compuesto con F. Lo que estaba con negro era lo de arriba, F compuesto con G. Bueno, eh, que es este de acá. A ver, que se quede quieta la hoja. Cosa bárbara. Aquí. Paso 3. Dominio de la función compuesta. El dominio de la función compuesta lo voy a encontrar de la siguiente manera. Voy a poner dominio de G compuesto con F es igual. Llavecita. Y aquí voy a poner así. X pertenece al dominio de F tal que F de X pertenece al dominio de G. ¿Ven la diferencia que hay acá? Ahí. Tengan ojo, porque por ahí uno se confunde, cree que es todo igual y no es lo mismo. ¿eh? Entonces, cuando me digan G compuesto con F, escribo
dominio, X pertenece al dominio de F, al dominio de la segunda, tal que la segunda pertenece al dominio de la primera. Y es acá lo mismo. El dominio de la segunda, tal que la segunda pertenece al dominio de la primera. Entonces, si ustedes tienen bien identificado cuál es la primera función y cuál es la segunda, no van a tener problema para confundir la notación. Escribo debajo dominio de G compuesto con F igual. X pertenece. ¿Cuál era el dominio de la función F? El dominio de la función F son todos los números reales, tal que F de X, es X al cuadrado menos 1, pertenece al dominio de G. El dominio de G también eran todos los números reales. Aquí hago la intersección entre las dos cosas y me va a dar que son los reales. Entonces el dominio de G compuesto con F es igual a los reales. Ahora, una vez que ya he sacado el dominio de la función, y otra cosa, aquí vamos a hablar algo que es importante también, no es que si yo hago F compuesto con G y G compuesto con F, me va a dar siempre el mismo dominio. No, depende de los datos de las funciones con las que estemos trabajando. O sea, no crean de que es siempre igual. Bueno, el cuarto paso es la expresión analítica. En esta oportunidad de G compuesto con F. Así, G compuesto con F. Entonces, ¿cómo voy a escribir eso yo ahora? Acá. Voy a poner así. Miren. Bueno, quédate quieta. Ahí está. Paréntesis. G compuesto con F de X igual. Y voy a escribir así. La función G y acá entre paréntesis la función F de X. Entonces, ahora la idea es reemplazar la función F en las X que tiene la función G. Aquí era reemplazar la función G en las X de la función F. Entonces escribo la función G, entre paréntesis, ¿quién era la función F? La función F era X al cuadrado menos 1. Ustedes la tienen escrita ya en la hoja. ¿Sí? Y ese X al cuadrado menos 1 tiene que ir reemplazado en cada X que tiene la función G. O sea que viene el 3, paréntesis, X cuadrado menos 1, cierro paréntesis, más 5. Porque todo esto lo estoy reemplazando en la X que tiene la función G. Vuelvo a copiar lo mismo, G compuesto con F de X igual a G de F de X igual. ¿Y esto lo tengo que hacer así en la prueba? Sí. No, mira, pone comillas y esas cosas, ¿no? Hay que hacerlo igual. Bueno, ¿qué operación puedo aplicar acá? Propiedad distributiva. 3x al cuadrado menos 3 más 5. Una sugerencia. Acá, en esta parte del ejercicio, ahí ya está lista la función compuesta. Solo que nosotros vamos a la facultad y sabemos hacer cuadrado un binomio. O sea, lo tenemos que hacer. Si yo lo dejo acá y medio que, no sé, la vieja a lo mejor me lo toma como que está incompleto, como que si está corrigiendo con bronca va a decir, ah, este boludo no me da punto. Ahí está bien, pero acá está mejor. Lo mismo sucede aquí. Hasta acá está bien, pero hacer la distributiva no nos cuesta, así que vamos a resolver todo lo que se pueda. G compuesto con F de X es igual a la función G de F de X igual a G de X al cuadrado menos 1 igual, y acá agrupamos esto y me queda 3x cuadrado más 2. Entonces aquí tengo la función compuesta.
la expresión analítica. La forma completa de, en este caso, G compuesto con F. Me va a quedar de esta forma. G compuesto con F, dos puntos, el dominio de la función compuesta, que eran los reales que habíamos sacado arriba, el codominio siempre los números reales, y X igual a G compuesto de F, compuesto con F, de X, igual a 3X cuadrado más 2. Listo, punto. No hago nada más. ¿Estamos? Hice de las dos partes. No me van a tomar las dos cosas en la prueba. En la prueba te van a tomar una, si es que le toman. O capaz que como son muchos temas, ponele, capaz que a lo mejor dicen, bueno, tomemos función inversa en el parcial, tomemos compuesta en el recuperatorio. No le van a tomar en el mismo ejercicio, en la misma prueba, las dos cosas, inversa y compuesta. No, son muchos ejercicios los que le tienen que tomar. Entonces, van a ir menos cosas. ¿Han tomado nota todos? Para que Sí, ya. podamos hacer, para que podamos hacer otrito. Bueno, Sí, profe. miren acá, vamos a hacer otro. Voy a borrar acá, voy a cambiar la hoja y voy a poner otro planteo aquí. El segundo ejercicio, digamos, sería así. I igual a f de x igual a x al cubo. Y la otra función que me dan dice i igual a g de x igual a 1 sobre x menos 1. Bien, x menos 1. Entonces, y me piden que haga, hallar, me dice, f compuesto con g. Entonces, no olviden, nuestro primer paso siempre es el mismo. Sacar dominio de la función f, la imagen de la función f, el dominio de la función g y la imagen de la función g. Bueno, vamos por parte. La función f, nada, tranquila, es una... Ah, ¿saben qué tienen que también tomar en cuenta para la prueba, por favor? ¿Se acuerdan que nosotros hace unas clases atrás hemos hecho una clasificación de la función, hicimos un cuadrito? Bueno, revísenlo en el cuadrito porque le van a pedir que le pongan cómo se llama la función. Y es función algebraica, fraccionaria, función fulana de tal, qué sé yo. Entonces deben ponerle el nombre, ¿sí? Vean ese cuadrito de funciones de la clasificación porque es importante para saber el nombre. Bueno, no tengo nada, raíz, ni potencia, ni nada por el estilo. Potencia tengo, digo, no tengo cociente. Así que el dominio son todos los reales. Es una parábola, se llama parábola cúbica cuando está elevado al cubo. ¿Eh? Su gráfica, la gráfica de una parábola cúbica, es así. El eje cartesiano y viene por acá y hace este giro así. Ahí, y sigue. Si yo proyecto la gráfica de acá para acá y de acá para acá, voy a tomar todos los reales. ¿Eh? Yo les decía que les voy a preparar después unos ejercicios para que practiquen. Y vamos a hacer una práctica, por ejemplo, de un ejercicio, solo sacar dominio, imagen y gráfica. Dominio, imagen, gráfica. Dominio, imagen, gráfica. No voy a juntar todo. Después en otro planteo vamos a hacer la intersección con el eje, por ejemplo. También me van a tomar eso, la intersección con los ejes coordenados, pero eso es fácil, es hacer sistema. ¿No? Pero en práctica todo, no se hagan drama. Lo mismo que el tema de las asíntotas. Resulta, cuando ahora, acuérdense lo que les digo, nosotros estamos en junio, ¿no es cierto? Van a pasar los meses y vamos a hacer en el otro cuatrimestre
análisis matemático, o matemática 2 como se llama para los contadores. Y ahí vamos a estudiar bien el tema de las asíntotas. Van a hacer lo mismo que están haciendo ahora, nada más que con otro procedimiento, sacando lo que se conoce con el nombre del límite, que es el cómo se calculan las asíntotas realmente. Ahora les han dicho que las asíntotas vertical, la horizontal, les han dado una perspectiva más o menos, pero ya lo vamos a estudiar bien con detenimiento a eso. Dominio de la función g. La función g es un cociente. Entonces, toda vez que yo tenga un cociente, tengo que saber, me tengo que ir a un cálculo auxiliar acá en este pedacito, cálculo auxiliar, y pongo que x menos 1 igual a 0. Y x va a ser igual a 1. Estoy buscando el valor que anula al denominador, el que lo hace 0. ¿Bien? En efecto, si ustedes ponen acá 1, 1 menos 1 se hace 0. Y un número dividido 0 no existe. Entonces el dominio de la función van a ser todos los reales, yo le puedo dar el número que a mí se me cante el traste, menos el 1. ¿Estamos? No le puedo dar el 1 porque se hace 0 el denominador. Y un número sobre 0 no existe. Ustedes pongan en la calculadora 1 dividido 0, le va de error. Y como hablábamos hace rato, dentro de unos meses, en agosto, cuando yo tenga un número sobre 0, voy a encontrar un valor. Así que aguanten hasta agosto para saber qué hay acá. ¿Eh? Bueno, no hay problema cómo saqué el dominio, ¿no? Dominio de los reales menos el 1. Siempre voy a poner el denominador igualado a 0, despejo el valor de x y listo. Obviamente, siempre y cuando el denominador sea así, porque después se nos puede complicar la cosa. Podemos tener un ejercicio que diga así, por ejemplo, y bueno, ahí ya tengo que poner que no sea, ¿cómo tiene que ser esto? Ahí, por ejemplo, Solamente mayor a 0 grados. mayor a 0, no igual a 0, tal cual, bien ahí. Bueno, ya lo vamos a ver también a esto. ¿Y cómo saco la imagen, che? Y bueno, la imagen la tengo que sacar del dibujo. Sí, pero poneme a dibujar esto un embole. Y sí, no se van a poner a dibujar toda la función de entrada, digamos. No hace falta. Más o menos para darse cuenta nada más. El tema de las asíntotas en una función. Miren, aquí. Quiero mostrarles. Ese es el eje cartesiano. Asíntota vertical. Les han explicado lo que es una asíntota vertical. Capaz que alguno de ustedes ha dicho, ¿qué mierda es la asíntota vertical? No, bueno, Sí, sí. la asíntota vertical es el número que supuestamente yo cuando saco acá, despejo esto y saco, acá tengo una asíntota vertical en x igual a 1. En x igual a 1. Dice la definición de asíntota vertical, son los valores que anulan al denominador, pero no al numerador de la función. Asíntota vertical. Valores que anulan al denominador, pero no al numerador. Entonces, el 1 anula al denominador. 1 menos 1 me da 0. ¿Lo anula al numerador? No, no lo anula porque yo no tengo a dónde reemplazar la x acá. Si tengo un número ahí. ¿Eh? Entonces, aquí en x igual a 1 yo tengo una asíntota vertical. Supongamos que el 1 esté acá, cada dos cuadritos, qué sé yo, por decir una idea. Entonces ahí hay una asíntota vertical. ¿Eh? Más o menos para tener una idea dónde está la función. ¿Y qué es la asíntota? Es un lugar por donde la función no va a pasar. No pasa. No pasa así la función, así, ni por acá, ni nada por el estilo. Sino que está de este lado o está de este lado, pero por ahí no. Eso se llama asíntota vertical.
¿Tendría asíntota horizontal? ¿Quién sabe lo de la asíntota Sí, horizontal? pero no me acuerdo cómo era. A ver, ¿quién me dice si hay asíntota horizontal? Ahí lo busco y le digo que ya. Oh, se va a poner a buscar. No vale, pues. No vale buscar. Qué guacho. Bueno, asíntota horizontal. Supuestamente, a ver, espera, déjame que calcule la asíntota horizontal. Me queda 1,0. Sí, tengo asíntota horizontal. Cuando el numerador tiene un exponencial, no, el denominador tiene una exponencial mayor que el numerador, ¿no? Claro. Tiene el Así, ahí, exponente. Acá, un grado el grado mayor, más que el un numerador. grado más. ¿Cuál es el grado? Es el numerito que tiene la X. Claro. ¿Sí? Acá la X, yo tengo X que está elevado a la primera. O sea que el denominador es de grado 1. ¿Estamos? Y el denominador es de grado 0, porque no tienen letra. Entonces el denominador es de mayor grado. Cuando el denominador es de mayor grado, yo tengo asíntota. Y la asíntota me va a dar acá, da justo en el eje de las X. Es esta. Bueno, acá iría así. Está en 0 la asíntota. Entonces la función mía va a venir por acá. Así y así. El gráfico de la función. Ya les voy a dar unos ejercicios el fin de semana para que hagan solamente gráfica de funciones. Ayúdense con la tabla también, es bueno. Y la asíntota horizontal, entonces, ¿cuál sería su valor? En este caso es 0, Cero. porque Ah, 0, 0, 0, 0. En este caso es 0, es 0, sí, es 0. Porque acá te queda 0 dividido a algo que es 0. Entonces te queda ahí, en x igual a 0. Ahí. Entonces la gráfica viene así y viene así. Todo este quilombo es para poder determinar la imagen de la función g. Mirando el dibujo, entonces, yo podría decir, ¿qué podría decir? que de Ajá, menos ¿qué? infinito a un... No, no, no. Acá Pasa que tenés 0. Ahí. Claro, Espera que quiero hacer una cosa que... No, espera que... No miren esto que estoy por escribir, ¿no? Todos están mirando, ¿eh? Espera que quiero salir de la duda. Eh, y era... ¿Cómo era esto? Esto venía por acá. Y hacía después x menos 1 sobre y. Y x era igual a 1 sobre y más 1. Claro, sí, 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 está bien. Trampa. Miren lo que dice acá. Ahora sí, miren. Esta es la función que me han dado. Y es igual a 1 sobre x menos 1. La función. Yo quiero determinar esto, la imagen de la función. ¿No? Ay, perdón, ¿qué era lo que queríamos determinar hace rato? No me acuerdo. Ah, no, el tema de la asíntota, sí. Está dividiendo esto, lo paso multiplicando. Está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Qué valor no le puedo dar a esto? Acá. Acá me queda 1 sobre i más 1. ¿Qué valor no puedo darle a la i? Cero. Cero. y La uno, imagen ¿no? son. No, 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 no. Mirá Ah, ahí, mirá ahí, mirá ahí. La imagen son todos los reales menos el cero. Es lo que sale acá. Se los voy a hacer más detallado. Presten atención. Miren acá. Esto es muy bueno. Así les explican a los chicos de ingeniería. A ustedes no, porque bueno, no sé. Pero es un buen truco para saberlo. Me dan la función. Yo la copio sin el g de x. 1 sobre x menos 1. Y lo que voy a hacer acá es despejar x. Despejar x. Entonces, lo que está dividiendo va a pasar para acá. X menos 1 por y.
es igual a 1. El 1 es. Y quiero despejar x, entonces me va a quedar x menos 1 igual a 1 sobre y. El y que está multiplicando pasa dividiendo. Y quiero despejar x, entonces me va a quedar 1 sobre y más 1. ¿Estamos o no? Entonces miren esto, acá, esta parte. Y dicen, che, ¿qué valores le puedo dar a la letra i? ¿El que yo quiera? No, porque si le doy el 0, me queda un número sobre 0 que no existe. Ah, entonces la imagen son todos los números reales menos el 0. Esto es un truco. No lo hagan en la hoja de la facultad de ustedes, porque la vieja va a mirar y va a decir, ¿qué es esto? Esto no enseño yo, no entiendo. Bueno, esto se explica así en otras facultades, para sacar la imagen de la función. ¿Eh? Bueno, hemos aprendido algo de Japa hoy entonces. Imagen de la función. Todos los reales menos el 0. Y del dibujito, si no, también tengo lo mismo, porque miren, analicen el gráfico que estábamos haciendo acá. Este dibujo. La gráfica esta, si yo la proyecto sobre el eje de las Y, va a arrancar desde acá y se va a ir para arriba. Pero no va a tocar este punto. Y esta va a arrancar desde acá y va a venir para acá. Pero no va a tocar aquí. Porque ahí justo está la asíntota. ¿Eh? Entonces, la imagen son todos los reales menos el cero. La hemos hecho desde el dibujo y si no, despejando x de la función que me dieron. Miren, antes de seguir, total, tengo tiempito, un ratito. Yo tengo acá y es igual a x al cubo. Y yo quiero sacar la imagen de esta función, la imagen de la función. Entonces, ¿en qué hemos quedado? En que tengo que despejar x, ¿se acuerdan? Está el cubo, ¿cómo va a pasar para acá? ¿Raíz cúbica de y o no? Ya está, ya he despejado x. Y ahora me fijo, acá me queda raíz cúbica de x, ¿no? Me fijo, ¿qué valores puede tomar la letra i? ¿Le puedo dar el valor que yo quiera o no? No. Sí, mirá, es raíz cúbica, lo voy a escribir más grande en 3D para que se vea. Raíz cúbica de un número. ¿Qué valores puede tomar la letra i? ¿Puede tomar valores positivos? Por supuesto. ¿Puede tomar el cero? Por supuesto. ¿Puede tomar valores negativos? Sí, porque ¿cuánto me da, ustedes que han aprobado el introductorio, cuánto me da la raíz cúbica de un número negativo? Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8. ¿A qué es igual? Estamos Ya cagados. pasaron 2 meses de introducción. Bueno, pero es que se supone que si no aprobado es porque Por sabemos. La- imaginario, No, retírese, No, tiene no, uno, tiene uno. No, no, es dale. raíz, mirá, raíz cúbica. Por eso, si yo tengo la raíz cúbica de un número negativo, me da un número negativo como resultado. La raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Es menos menos 2. 2. Ah, no, yo ya dije antes que. Mirá vos lo que me vengo a enterar acá. Por la duda, 4:30, conéctense otra vez que les doy clase a los del introductorio. ¡Qué cosa bárbara! Bueno, ¿a qué quiero llegar? Que si yo tengo la raíz cúbica, el radicando, el número que va acá adentro, puede ser cualquiera, positivo, negativo, que voy a tener valor para darle. Es distinto a esto, la raíz cuadrada de un número negativo, eso yo no trabajo porque eso me da un número complejo. Pero la raíz cúbica sí, cualquier valor. Por eso he puesto que la imagen son todos los reales ahí. Ese truquito sirve siempre. Siempre, toda la vida. Siempre sale, siempre sale. Bueno, eso es para no perder tiempo dibujando Eh, por ahí. espera, Guille, Bueno, no entiendo. Para sacar imagen tenemos que despejar X y para sacar, bueno, va, dominio. dominio hay que despejar Y.
No, a ver, no te confundas el pedo, no te confundas el pedo. Esto que yo te expliqué acá, o que estábamos hablando, Claro. sería para calcular solo la imagen de la función. Ah, solamente la Vos imagen. solamente la imagen. Despejás X de la función, ¿eh? Despejás Sí. X, y es como que vos, cuando tenés la función acá que despejaste X, es como que acá te fijás y decís, che, ¿cuál sería el dominio de esto? ¿Qué valores puedo darle a la I? ¿El que quiera? No, No. no le puedo dar el cero. Ah, entonces la imagen son todos los reales menos el cero. Ahí tenés que verlo como si fuera el dominio, digamos. ¿Eh? Ah, Vos bien, bien. despejás X ahí y te fijás. Es como que yo te diga, que te dé el ejercicio y te diga, che, Nico, decime cuál es el dominio de esta función. Entonces vos mirás la función y me decís, no, el dominio son todos los reales menos el cero, no le puedo dar el cero. Claro, Entonces, pero lo tomás como imagen porque has despejado al revés. ¿Me seguí? claro, claro, sí, sí, sí. Ahí está. Bien, bien. Bueno, dicho todas esas cosas que al final nos quedaba ahí dando vueltas, no hemos avanzado por esta. ¿Eh? Sigamos. Ya terminamos. ¿Qué era el apartado 2? Ya ni me acuerdo. ¿Qué me decía? ¿Qué tenía que poner acá? Ustedes que han copiado. ¿Cómo era? Para hacerlo bonito. Teníamos que La poner condición de la existencia. condición de existencia. Muy bien. Ustedes ponen condición de existencia. Y estoy haciendo F compuesto con G. Entonces, ¿qué voy a poner acá? La imagen de la segunda intersectado con el dominio de la primera. Imagen de la segunda intersectado con el dominio de la primera tiene que darme distinto de vacío. La imagen de la función G, todos los números reales menos el cero. Se intersecta con el dominio de la función f, que son todos los reales, y me da distinto de vacío. Intersección son elementos comunes, acuérdense, así que los reales menos el cero será la respuesta que da, o sea, es el resultado de estas dos cosas. En consecuencia, existe f, y la f compuesto con g. Tengo función inversa. Bueno, entonces ahora voy a hacer el dominio de f Profe, compuesto. Sí, mamá, decime. ¿nos pueden dar así un ejercicio que nos dé conjunto vacío? Bueno, podría ser. Sí, podría ser. Que vos saques acá y te dé vacío, entonces tenés que poner que no existe. No se Y espera ahí que no. termina. Ahí termine lo que yo decía hace rato. Ah, Sí, bien. sí. Vos llegás a esta parte y acá te da vacío. ¿No es cierto? Ponele, qué sé yo, no sé, escribo cualquier tontera. No sé, vos ponele que tenés el dominio de la función, viene desde menos infinito hasta cero cerrado, así, y tenés que intersectarlo con la otra cosa que es desde 5 al más infinito. No hay intersección, entonces tenés que poner acá igual a vacío, ponés, ¿me entendés? Y ponés en consecuencia, no existe F compuesto con G o G compuesto con F o lo que te pidan. ¿Estamos? Y ahí queda, Bien. no hago nada más, no hago todo lo que voy a escribir acá abajo. Ya queda. ¿Sí? O sea, no se metan a ver cómo, porque hay muchos pibes y dicen, sí, bueno, esto está distinto de vacío y ponen, copian, distinto de vacío. Y no, pará, resolvé a ver cómo te queda. Porque por ahí a lo mejor te queda justo vacío y no tenés la función. Bueno, ese era ahora tengo que poner el dominio de f compuesto con g y pongo es igual a x que pertenece a qué era al dominio de quién era de f, estoy haciendo f compuesto con g, ¿no? Al dominio de g tal que g de x pertenece al dominio de f. ¿Sí? Estoy haciendo f compuesto con g, esta es la primera función, esta es la segunda, no se olvide. ¿Sí? Entonces acá abajo voy a escribir dominio de f compuesto con g igual, llavecita, x pertenece. ¿Cuál era el dominio de la función g? Todos los reales menos el 1.
tal que g de x, ¿quién era g de x? No sé, tengo que subir la hoja, no me acuerdo. G de x, ¿dónde está? G de x es 1 sobre x menos 1. Tal que g de x 1 sobre x menos 1 pertenece al dominio de f. El dominio de f, ¿quién era el dominio de f? Todos los reales menos el 1. Dominio de F, todos los reales No, nomás. todos reales. Ah, el dominio de f, todos los reales. Espera, ya Claro. Sí, sí. corrijo. Ya corrijo, ya corrijo. Acá no. Dominio de f, todos los reales. Bien, ¿cómo me va quedando esto? Dominio. Algo estoy haciendo mal, porque o me confundí. Es el dominio de G tal que G de X pertenece al dominio de F. El dominio de G, eran todos los reales. Dominio de G, que no eran todos los reales. No, No, eran todos F. los reales menos uno. Claro. Ah, listo. Ah, yo copié mal la función de entrada, qué boludo. Ah, bueno, no dije nada, no dije nada. Bien, bien, bien. Bueno, sigamos. Tengo que sacar el dominio de la expresión analítica. F compuesto con G es igual. ¿Qué me va a quedar de la intersección entre reales menos el 1 con los reales? Los reales menos el 1, ¿no? Reales menos el 1. Intersección entre estos dos conjuntos, entre este y este. Después les voy a explicar un truco también la semana que viene, que también se puede hacer aquí. Bueno, ya escribí el dominio de la función g, la otra cosa, el resultado final, que sería este dominio de la función compuesta. Y ahora tengo que poner la expresión analítica. Expresión analítica. La expresión analítica de nuestra función va a decir así. F compuesto con g de x es igual a f de g de x. G de x, ¿quién era G de x? G de x. ¿Dónde tengo mi hojita? G de x, G de x. Es 1 x al sobre cubo. X. Ah, G de x es... No, G de x es x al cubo, ¿que no? No, ese es FX. No, ese es FX. 1 sobre X menos Ah, 1. bueno, 1 sobre x menos 1. Y eso lo tengo que reemplazar ahora en las x de la otra función. Y la otra función que era x cubo era, ¿no? Sí. Sí. Mm. Entonces esto tiene que ir en x cubo. O sea que me va a quedar así. X cuadrado, profe. X al cuadrado. Sí. Espera que me No, magulle. X Ah, que cubo. cubo. X No, cubo, X X cubo cubo. acá, esta. Cubo, cubo. Esta es Sí, la X función. cubo. Ahí está, X Ah, cubo. copié mal. Ah, acopió mal. Retírese. Claro, qué basura. Eso porque está viendo la novela, seguro ahí. Claro, está viendo la novela y está viendo, pispeando la clase del profe. Doctor Milagro. Claro. Bueno, entonces me va a quedar. Esto lo tengo que reemplazar en las x de la función. Entonces yo tengo una sola x, va a ir 1 sobre x menos 1, todo al cubo, sería o no. Pero como yo estoy en la facultad, esto lo voy a volver a copiar. Estoy en la facultad, decía. 1 al cubo es 1. Y acá me queda x menos 1, todo entre paréntesis al cubo. ¿Sí? Hago el pasito ese de distribuir 1 al cubo, 1. Y x menos 1 al cubo. Entonces esta sería mi expresión analítica. Fíjense en el dominio de la compuesta. Hay una cosa que no entiendo. Sé que yo a los chicos que preparo de ingeniería, eh,
les enseñan lo mismo, solo que primero les hacen sacar la expresión analítica y después el dominio. O sea, los pibes primero ven esto y después me sacan el dominio. Y a ustedes les enseñan a sacar primero el dominio y después la expresión analítica. Pero miren acá, miren la expresión analítica. Olvídense de todo lo que ya han hecho. ¿Cuál es el dominio de la función esta? ¿Qué número le puedo dar a la x? ¿El que Uno. quiera? No, no le puedo Está dar el bien. que quiera. Menos el 1, porque 1 menos 1 se hace 0. 0 al cubo es 0 y un número sobre 0 no existe. O sea que está perfecto el dominio este, ¿ves? Son todos los reales menos el 1. No le puedo dar el 1. ¿Está bien? Hemos sacado correctamente el dominio. Entonces, una trampa, cuando ustedes estén confundidos en cuanto a cómo sacar el dominio de la función compuesta, hagan trampa. Hacen primero la expresión analítica y después se fijan y dicen, tomá, acá vamos a poner el dominio y ya está. ¿Ve? Si tienen la duda. Para el flotante. No, mentira. Bueno, ya tengo la expresión analítica ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? La forma completa de la función. Voy a escribir la forma completa. ¿No tiene que ser el trinomio? No, no hace Ah, falta, ahí súper, nomás lo perfecto. dejás. Ahí, tranquilo, ahí nomás, ya está, ya está. Ya el pasito ese de resolver algo fue de distribuir la potencia. Ahí, ahí. Forma completa. Ay, joder, Nico. Loco, Forma pero está bien por todos completa. lados. Está preguntando, está bien, está bien. La forma completa de la función compuesta va a decir f compuesto con g, em, dos puntos, el dominio, todos los números reales, menos el 1, el codominio, siempre los reales, y acá pongo x igual a f compuesto con g de x igual a 1 sobre x menos 1, todo entre paréntesis, elevado al cubo. Y ahí me quedaría el ejercicio ya terminado con la expresión resuelta, ¿eh? De la función compuesta, como les decía, de f compuesto con g. Después podrían practicar, si quieren, solos al revés, g compuesto con f, para ver cómo queda. Y me mandan fotos, ¿eh? Ahí con los alumnos que están en la licenciatura, estamos por hacer una fiesta clandestina. ¿No le han avisado? ¿No se han comentado eso? Se la cortan solo. No, sí, no, Invite. vamos a no, es que vamos a hacer una fiesta clandestina, yo creo que mañana sábado. Sí, che. No, pero tienen una banda para estudiar estos basuras. Son muchas cosas lo que tienen ellos. Así que capaz que les dé clase mañana a la noche. Así que no se sorprendan si ven un enlace ahí en el grupo a las 9 10 de la noche de mañana, no sé, ya voy a ver. Bueno, Guille, nos podemos sumar. Y sí, no, es que sí, después vamos a hacer de nuevo, nos vamos a juntar todos para ver el tema de repasar Sumate. Gauss Jordan, binomio de Newton y todo eso que necesito ver de nuevo. Bueno, ya les voy a mandar unos ejercicios después, espero que los puedan resolver y manden a ver cómo lo sacan para que les avise si está bien o no. Ejercicios medio tranqui, o sea, no les voy a pedir que hagan muchas cosas, sino que vamos a ser selectivos. Quiero que practiquen dominio, que practiquen imagen, la gráfica. Eso los va a ayudar bastante a entender después el tema que tienen aquí, que es inversa y compuesta. Nos vemos, que anden muy bien. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos, Guille. Chao, Guille. Buen fin Chau, de. chicos. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.